No, pero un poco comentar la temporada y además la estrategia que ustedes, que fue una estrategia bien interesante, que un poco rompe la idea de que teníamos originalmente nosotros Invertita, que estábamos buscando como la excelencia en calidad, de más azúcar, firmeza, crocancia, y hay alternativas bien interesantes que pueden ser bastante más rentables también. Yo la verdad es que comenté ahí en un grupo más pequeño que me quise incluso dar los primeros parámetros, porque la verdad es que no quería como bajar el ánimo del resto, pero nosotros tomamos la opción de buscar productividad este año. Un poco los precios que habíamos logrado los años anteriores, que no habían sido los precios que estábamos esperando para los tonelajes que trabajábamos en ese minuto, que era alrededor de 35 o 40 toneladas, nos fuimos a una realidad de 55 toneladas, en la cual nos dimos cuenta de que no logramos una diferencia importante en la calidad. O sea, no tuvimos una pérdida importante en calibre, no tuvimos una pérdida importante en BRICS. O sea, al final llegamos prácticamente a los 17 BRICS, que no es ninguna exageración ni maravilla, pero además nosotros pensamos que íbamos a lograr menos que eso con esos tonelajes. Y la verdad es que nos salimos un poco de nuestro mercado inicial, que era la primera temporada, que era China fuertemente. Hoy día nos fuimos alrededor de un 70% al mercado americano, un 30% China. En eso se dividió principalmente nuestra producción de esta temporada y no fue para nada fácil, tuvimos bastantes problemas. Uno de ellos, que también lo comenté en la reunión anterior, que la firmeza se nos tiró como a desplomar, o sea, no fue una firmeza habitual de que llegábamos a las 6, y algo, esta cuestión llegó a 6, y cuando cosechamos con 6, teníamos ya pinchazos de 4 y algo, incluso los objetaron inicialmente los clientes en packing. Y eso, sumado a una fumigación obligatoria para nosotros, para Estados Unidos, la verdad es que llegamos con algunos, sobre todo en esos frutos que son imposibles de detectar, un fruto de 4,5 no es detectable al tacto, entonces no lo veíamos como segregando en la cosecha ni en el packing, y eso probablemente fue con una muy mala fumigación del destino, que ya sabemos cómo son las fumigaciones en Estados Unidos, que probablemente recalienta mucho el sistema, se demora mucho más de lo que nos dio acá en Chile, provocaron algunos problemas en la llegada. Y curioso, si 55 toneladas, ¿cuánto hace? Bueno, creo que un 81%, 82% fue como la moda un poco de los procesos. ¿Te valió la fecha de cosecha? No. Disculpa, ¿dónde está ubicado tu huerto? En la comuna de Rengo, pero más cerca de Quinta del Cobre. Ya. Sergio, tu consulta, ese 81% que al final no fue, o sobre 85, o cercano al 90, ¿cuáles fueron los principales defectos que tuvieron? Bueno, nosotros sabemos que esta es una variedad que muestra un raza igual que es como importante, que fue una de las principales. Lo otro también a destacar de esta temporada, que fue una cosecha en carrera. Nosotros en otras temporadas habíamos hecho cosechas de floreo justamente para tratar de esperar que esto tomara color, y el color se toma muy temprano esta temporada, así, al respecto, ¿no? Algo que se dio de esa forma. Así que fue una cosecha en carrera. Y yo diría que una de las principales causas de estas cosas, la raza, la típica de algunos otros pueblos, a mancha, o herida de cosecha, prácticamente, que también siempre es causa de descarte, pero mancha y mancha, raza. La cosecha en los primeros, segunda quincena de... Como el 15 de febrero fue más o menos una clase. Fue bastante, como te digo, rápido, se la concertamos prácticamente en 3 días, se fue todo, fue una cosita rápida. Sergio, hola. Oye, la diferencia en las toneladas que tuviste con relación a la calidad final del fruta, donde tú tienes distintos patrones. Sí, tenemos Atlas, no, tenemos Durazno y Durazno de Némagar, o sea, Némagar con Puente Durazno, o sea, no hacemos Némagar directo, Némagar con Puente Durazno versus Mariano. Esas son las botas de los rendimientos muy patrones, digamos. Sí, y lo otro que les quería comentar, que obviamente hicimos una prueba de alrededor de las 40 toneladas versus las 55, y en esos rangos no tuvimos diferencia. Y nos pasó en otras variedades también, que también un poco buscando calidad, me refiero sobre todo al tema de azúcar, dejamos en otras variedades esta diferencia de tonelaje entre 50 y algo y 40, y la verdad es que tampoco tuvimos, en todas las variedades no hay diferencia, o sea, hay probablemente variedades que en esos rangos no muestran, otras que sí, que se afectan bastante, pero en el caso de la sulpiquita aparentemente no se afectó en ese, no digo que haga 55 toneladas, por favor, que fue nuestra realidad para esta temporada, no tenemos experiencias anteriores con esto. Yo coincido contigo, nosotros tenemos un productor que Chipureo, que parece que no estaba acá, ellos subieron a 45, 50 toneladas, y no pasó la cuenta en los BRICS, tuvimos 18 hasta 19. Tuvimos entre 16 y 19, una media de 17, 17 y 1. Pero también, considerando una carga que...
Calibre sí, ahí se ve un poco afectado, tuvimos en el orden de los 120, 130 gramos por medio. Pero digamos, claro, obviamente va a subir la cuenta, pero el azúcar no se notó la diferencia. No sé, Gustavo, tú cuéntanos Estamos María Pinto en la metropolitana. El año pasado sacamos 31.000 kilos con calibre 51 por medio. Este año sacamos 54.000 con los mismos calibres 51. Nosotros teníamos mucho menos mix, o sea, teníamos 15 mix. Y partimos el 11, que es súper temprano, y partimos el 11 porque decidimos esperarla, porque tenía los pinchazos, había unas de 4 que estábamos muertos justo, pero al final como que nos quisimos hacer, no creer que estábamos listos antes. Y claro, cuando llegamos a planta siempre dan más altas las presiones. Sacamos 54.000 y teníamos 4.000 en el suelo, porque los años que se nos quedaron, teníamos muchos datos muy pequeños que se van quebrando, también había unos problemas de relevo. Pero una área con tremendo calibre, fuimos con 3 portadores, fuimos a multimercado, así que vamos a esperar también el resultado. Es una variable que en los últimos 3 años ganó. y con 15 bricks No, este año no se comía tan bien como los otros. ¿no? Ya. Y de hecho la fruta que queda en el huerto por el lado está dando ya como 8 años. ¿Y crocancia? ¿Pierde la crocancia? No, estaba crocante, estaba jugosa, muy jugosa, pero había tenido figuras que no tenían el sabor. Sí, ese es un buen punto. Yo creo que los huertos futuros deberían ser sobre todo en Mariana. Creo. ¿Por Me qué? parece- ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el fondo el tema del calibre, que se habló que Nema, que ganan un poco de calibre, pero esta variedad, si te deja 55 toneladas y te da 160 gramos, no tiene problema de calibre. No tienes que llegue a 200 gramos. Entonces, no sé, me parece que... Quiero hacer una evaluación respecto a los patrones. En una de las charlas de acá mismo, digamos, el año pasado, hicieron un estudio de los distintos tipos de patrones respecto al azúcar. Sí. Y Mariana era el que menos azúcar, había una diferencia, digamos, en términos de que era el que menos azúcar aportaba a la variable. Y Nema casi no me equivoco, era el que más aportaba. Sí. Entonces, también hay que poner en la balanza todo lo que se ha ido estudiando para no. Porque queremos azúcar, que es una característica, lo que hablábamos, la variedad tiene una acidez alta en la piel. Sí. Y eso, si no compensa el azúcar, patea. ¿Otra experiencia de este año? ¿Alguien? Solamente para terminar, y estas 55 toneladas, la verdad es que el agua estuvo impecable. A nosotros nos pasó, nosotros tenemos submedio allá que estamos tratando, el rollo de la querido boliviano nos saca ganas verdes con el tema de las partiduras y todo el cuento, y para lo cual se le ha exigido muchos kilos, para tratar de que se chante, que crezca menos, que se parta menos, y la verdad es que los árboles se resienten mucho. Entonces, por lo menos en este rango, vuelvo a insistir, un puro año de experiencia, si no tenemos todavía el tema, pero con 55 toneladas, el cuerpo quedó. O sea, sería sostenible esa producción. No sé, no tengo idea. Bueno, por lo menos, el próximo año vamos a intentar lo mismo, pero por lo menos el árbol no se presentó. Sí, no sé, la escuela, ¿cuál es la experiencia y la...? Bueno, nosotros también tuvimos 55.000 kilos por hectárea. Sí, o sea que el año pasado fue más o menos 50.000 también, así que lo que sí se nos resintió un poco el calibre y los bricks fue exactamente lo mismo, no tuvimos diferencia. ¿Y cuántos bricks? Más o menos. 15, sí, 15, 16, no más que eso. Ustedes también se adelantaron alto, ¿no? ¿Cuándo se echaron? No, No, la misma fecha del año pasado. sí. Y después, pues fue 20 de febrero. Y concuerdo también que este año la presión bajó súper rápido. Porque el año pasado se había sostenido como, se sostuvo, incluso pensamos en cosechar más tarde por lo mismo. Hicimos como un ensayo de cosechar como 8 días más tarde y nada, ninguna diferencia, pero este año sí, y mucho. Y se cayó harto por las mejillas, que nosotros pensábamos que eran los hombros. Felipe, tú tienes dos enteros. Nosotros queda entero, no es lo más azul, pero lo más azul es lo que tiene Mesonera. Sí. Sí.
Nosotros el año pasado sacamos 27 toneladas, este año sacamos 39, 40 toneladas. Y obviamente la fruta que había, a todos nos pasó lo mismo. Nosotros raleamos 3 veces. El último raleo lo hicimos porque en realidad había que montones, había que desarmar eso. En cuanto al calibre, se nos resintió. Nosotros el año pasado sacamos un promedio de 147 gramos. Y este año yo creo que no vamos a tener más de 130, 135 como máximo. Lamentablemente estamos embalando todavía, así que nosotros cosechamos tarde. Nosotros partimos cosechando entero el 3 de marzo y el olor cosechamos el día 13, o sea, hace pocos días. Las presiones, curiosamente, se mantuvieron bastante estables. Toda la semana, cada 5 o 6 días, tomamos presión, tomamos azúcar. Nosotros nunca llegamos a un azúcar alto. Nosotros tenemos un promedio de 16, 16,2, 16,5. ¿Ya? Tenemos de 18 bits hasta 15,5. Es una cosa que me fijé este año, que previo a la cosecha se nos acercó bastante el rango, la diferencia de bits. O sea, no es que tuviéramos de 13 y 18 para el promedio, no. Diría que el mínimo es 15,5. Menos de eso prácticamente casi no hay. 18, por eso nos da un promedio de 16,5. El olor que terminamos ya hace pocos días, ahí estamos con menos, con los mismos bits, no hay diferencia con Teno. Que el año pasado habíamos tenido un grado más, mucho más bits. Y nos aguantamos el olor para tratar de lograr tener más azúcar. Y ahí nos bajó más la presión. Ahí terminamos con 5. Oye, de hecho hay pinchazos de 4. Ahí sacamos 20 toneladas para el tercer año. O sea, en el fondo también, la planta responde bien. Mire que su tequila, igual a nosotros terminamos la cosecha y los árboles están igual. Oye, verde, bonito, tengo una foto que tomé el otro día. Y no es como de repente uno ve esos huertos que los cosechaste y me parece que casi quieren echar luego a receso, ¿no? Estas plantas quieren seguir creciendo. Ahora, en tema de los mercados, nosotros nos vamos a ir a China. Estamos apostando a la cola de China. Así que ojalá espero que a todos los que ya mandaron antes de nosotros llegue bien y lo vendan bien para nosotros vender mejor. Claro, pues nosotros vamos a la cola. Nosotros recién despachamos el viernes, la primera fruta. Despachamos este viernes y el siguiente. Yo lo partimos en 3 semanas. Y nada, lo que sí se nos resultó el Caribe. O sea, pudimos haber dejado 60 toneladas, pero raleamos, dijimos, nos planteamos 40 toneladas y llegamos a las 40 toneladas. Respecto a la fruta lisa o la fruta sin peca, yo diría que este año en Teno hubo menos que otros años, pero el olor aumentó. Hay por lo menos un 8% de fruta más lisa. ¿Qué polinizante tiene el olor? Leticia, y ahí tengo también 43, 54. Sí, ahí tengo, pero principalmente Leticia. ¿Y Leticia funciona bien? Porque entero funcionaba muy bien. También, sí. El olor también. Leticia muy temprano, va a agarrar la primera parte. Se desfasa un poquito. Entero es perfecta. El olor, pues pusimos ahí la 44, 54, creemos que necesitamos poner otro polinizante. Nosotros estamos dejando sin probar la Leticia. Ok, y ahí queda... Claro, ahí ese tiene lo de arriba. Los podamos después de flor. ¿Ah? Los podamos después de flor. Sí, exacto. Sí. Me gustaría la opinión. Mucho se habla de que la fruta en general, los carozos, si uno le da menos agua, previo a la cosecha, mejora los bricks. Yo hice una experiencia, quiero compartirla, pero me gustaría ver qué es lo que, si alguien tiene algo que lo hace, que ha visto resultados. Acá. No, acá. Nosotros, el productor que los niches, efectivamente venía quedado con el azúcar, ¿ya? Hablemos de una semana y media antes de cosecha, estábamos en 13 bits, ¿ya? Y
y se les pidió que le cortaran el agua de Pestón, digamos, ¿ya? Por una, digamos, un resquemor del productor le quiso dar un riego, estoy hablando de una semana y media antes de cosecha, de 12 horas. Previo a ese riego, los BC notamos que empezaron a subir, estábamos en el orden de los 14, 15, ya estamos hablando de 1 o 2 grados. Le dio el riego y volvimos a caer, ¿ya? Entonces, efectivamente, en términos, digamos, de agua, el fluidal del riego puede ser eventualmente ir a cero o dejar un 30%, que se yo, dependiendo de la estimación, pero nosotros sí hemos visto resultados que en el fondo el azúcar se empieza a concentrar y obviamente, digamos, hay aumento de los riesgos. Y Rodrigo, entonces estás hablando de que el aumento sobre soluble se debe a temperaturas más altas o a diferencia de temperaturas. Por ejemplo, en el caso de los kiwis lo tenemos clarísimo. Cuando empieza a haber diferencias de temperatura entre el día y la noche, los sodio solubles se disparan. ¿Ya? En una semana puede subir de, no sé, de 5,8 a 6,2 o 6,5, pero es fácil. En el caso de los carbones, ¿cómo funcionan los sólidos? Yo creo que no funciona así, porque a diferencia de, no hay almidón en el fondo en los frutales carnosos de transformar almidón en azúcar. Entonces, yo creo que temperaturas nocturnas altas, yo no me dejo este tema, acá en ese reto que estuviera diciendo, si las temperaturas son muy altas, yo creo que la planta respira más y finalmente gasta lo que es clave, que son ácidos orgánicos, azúcar y otros compuestos. Entonces yo creo que se afecta la acumulación de azúcar baja cuando el petróleo es más alta, pero es una teoría. A ver, las dos realidades que teníamos nosotros en la San Fernando, Chimuleo, versus los niches, hay una diferencia importante, digamos, de temperatura, y lo acaba de decir Felipe, en los niches desde febrero para adelante, las temperaturas son mucho más frescas, y considerando que Chimuleo tuvo 45-50 toneladas, que es bastante, versus las 40 toneladas que tomamos, hay unas 10 toneladas promedio. La diferencia en BRICS fue importante para nosotros, y es un poco lo que estábamos conversando, ya, Chimuleo 17, 18 y acá 15, 16. Yo creo que puede influir lo que estamos comentando recién, digamos, el tema de la diferencia de temperatura nocturna que está hablando de tecnología, digamos. De hecho, la raza sigue trabajando y influye en la acumulación de BRICS. El caso Frusan, no sé si Sergio tiene algún comentario. Voy a hablar más general, estamos de nosotros, si quieres puede dar su visión directa como ¿Ya? como decir, yo creo que hay que contextualizar que igual la temporada fue muy buena para todas las especies, en términos de calidad de fruta y producción ha sido muy buena para todos, entonces como puntualizar que solo su etiqueta mejoró, no. Hay una condición de temporada también que es favorable para todas las especies, por lo tanto, la tendencia es que de forma natural se dio una condición para que fuera de mejor calidad. Yo veo mucho más la zona del que la zona del Estado, por lo tanto voy a comentar más asociado a eso. En términos de azúcar, prácticamente lo mismo que todos los años, sí, mucho mejor, más uniforme la madurez dentro de la planta, pudimos barrer, no tuvimos problemas con Sergio. La fruta en general, insisto, todas las variedades de celular tuvieron muy buena calidad desde la partida, o partieron con los potenciales de calidad muy altos desde la partida, y prácticamente no vimos una fruta lisa, no fue tema. Nuestro principal descarte fue Rasset y algunas frutas blandas tácticas, que probablemente es fruta más madura de la planta, que es normal, uno lo ve, hay fruta de distinta edad, se puede dar con lo que empezó hablando. El tema de la firmeza, yo no me atrevo a decir que la firmeza en particular se ablandó más rápido, sino que fue mucho más parecido a cualquier ciruela. Porque tampoco estamos hablando de que perdió una libra en 2 días, que eso sí sería muy llamativo, sino que una libra en 3-4 días es que es como cualquier ciruela. Y yo creo que eso en parte está dado por las carnes, porque en general todos trabajamos con carnes más altas este año. Los calibres fueron un poco más bajos en todo lo que teníamos con Mariana. Teníamos que por muy poco lo que se resintió. Sergio, cuando hablas de NEMA, que hablas de NEMA directo. 50.
Por lo tanto, yo creo que en el caso de Mariana, con las cargas altas, probablemente sí el calibre potencial va a ser más bajo, siendo incluso un año como este que era muy bueno para calibre. Por lo tanto, con el Mariana, creo que hay que tener los recuerdos asociados al suelo y probablemente, no sé si el potencial de la variedad en Mariana es para 50 toneladas. Yo creo que ahí sí el calibre se va a resentir en una temporada normal, porque esta temporada fue muy buena pensando en calidad de fruto y calibre. Por lo tanto, yo creo que hay que ajustar el curva. Los embalajes por eso altos, nosotros fuimos prácticamente toda China, no logramos los estándares para la marca, pero para nosotros hoy día la estrategia ya desde hace 2 años o una temporada atrás es muy similar a lo de ser, que creemos que es una muy buena variedad y hay que trabajarla aumentando los volúmenes de una ciruela más tradicional, 40 toneladas, 35 toneladas o 50 dependiendo del puerto. Y no apuntar a la marca o a los 17, 18 litros, porque los huertos donde estamos no hemos llegado nunca y creemos que trabajando una muy buena ciruela, con producciones altas, logramos muy buena rentabilidad y es lo que habla Gustavo, porque no es si bien no es una ciruela que el precio logremos llegar a la variedad de club, sí logramos un precio por sobre una ciruela tradicional. Estamos hablando de orden de $0.9, $1 o un poquito más de los calibre. Y eso, llevado a puertos de 40 a 50 toneladas, sigue siendo muy rentable. Y el Wicked llegan a 40. No, el Wicked es de orden de 27, 28 toneladas. No. Ese puerto tiene un puerto de poca interceptación, o sea que el volumen de curva más reducido. El potencial de ese puerto no es tan alto. ¿Esto de entrada en esa cosecha? Sí, esa cosecha fue un poco más temprano que las temporadas anteriores, del orden de 5 días más o menos, que para nosotros nos llama la atención, pero no tanto, porque hay años que hacen una semana tarde, está dentro del rango. Nosotros en la zona del Wiki se demora entre el 10 de febrero y el 15 del mismo mes, entonces está dentro de ese rango. Nunca hemos sido tan tarde en esa zona, por lo tanto está dentro del rango. La recepción en el mercado, nosotros ya llegamos con esa fruta, es muy buena. La fruta la cosechamos, nosotros por lo menos venimos trabajando ya hace rato con el límite de hongos de 6. Y este año la firmeza mejilla fue mucho más cercana a eso y llega bastante bien, sin ningún problema. Hemos tenido, como decía Sergio, la anterior el problema fue cuando igual estaba asociado incluso la ayuda, pero claro, llegar con 5, o salir, perdón, de parar con 5 libras de mejilla, o sea, de hombro, que es riesgoso por la mancha que se genera, y en ese año en particular, que el color no se desarrolla tan rápido, se notó mucho. Por lo tanto, seguimos trabajando pensando en las 6 libras de hombro, independiente si la mejilla es 7 o 6. La verdad es que con 6 libras de hombro nosotros nos quedaba bien. Términos de sabor no podría decir, a mí me encanta la variedad, por lo tanto no quiero mucho mala, pero no tuvieron un mal comentario de que es laborable y apuntamos a esa estrategia. O sea, yo quería preguntar cómo cosechan, porque yo la cosecho al día y los viejos rinden, hacen 2 bins promedio que son que van entre caja tote y son aproximadamente 60%, como 500 kilos por jornada. No. Y la vamos echando en caja tote, pero también rinde, entiendo yo también por el calibre. Un poco unidades logran llegar rápido al día. No, nosotros tuvimos 6,5 mil de promedio por persona al día. 6,5. Pero el sote. En tote. Y eso son de 240 litros. ¿Y embalaje de cuánto? Embalaje, partimos embalaje con 91 y ahora vamos con 87. Bueno, yo no sé, eso es interesante, porque bueno, sé que usted tiene una B con estos pisos en el fondo y tiene, bueno, 55 toneladas. No sé si hay alguna otra experiencia de, bueno, en Itagüe tienen una planta, ¿cómo se podría llamar esa conducción libre? Una conducción libre, media desordenada. Es un vaso invertido, exacto. Tiene 2 brazos con la y el siguiente árbol 2 brazos para la persona. Sí, o sea, de 3 brazos, digamos. Sí, tienes razón.
No sé si hay algo sí que decir en cuanto a formación y a capacidad productiva, alguna experiencia bueno, no sé. Bueno, el tema caída de fruta que alguien comentaba también por ahí, también tiene mucho que ver con la formación y con la altura que tiene ahí de huerto. Nosotros no es que no hayamos tenido caída de fruta en cosecha, es una pura pasada, digamos, pero obviamente que la ley en ese sentido me da la idea de que es bastante más amigable desde el punto de vista, bueno, pues no tienes que estarse metiendo, entrar en la rama, con la caja, qué sé yo, es bastante más. Lo que me llama la atención, y no quiero hacer conclusiones todavía, seguramente queda reunido, pero es la disparidad de situaciones que tenemos. O sea, realmente para esto todavía no hay una receta, claramente. Como decía mi tocayo al frente ahí, estamos en una situación, una temporada bien particular, en la cual se favoreció mucho la mayoría de las especies. O sea, tuvimos lluvia en invierno, tuvimos frío en invierno, los follajes en general estuvieron bastante buenos, que probablemente es una de las razones también que hemos tenido menos daño de sol. Pero claramente estamos lejos de dar una receta. O sea, yo lo que hicimos este año, y quedamos bastante conformes desde el punto de vista técnico, vamos al tema comercial ahora, lo vamos a tratar de repetir, pero no tenemos todavía la certeza. Me llama la atención también la caída de los calibres. Nosotros, y lo que digo, yo puedo decir que no somos para nada mateos, tenemos 9 especies frutales en el campo, entonces tenemos siempre muchos problemas al frente, así que no es que seamos especialistas en cerezo, ni mucho menos. Lo único que nos preocupamos de tratar temprano, pero no hacemos nada para tener el calibre, y me llama la atención que a pesar de que usted, Felipe, ahí que tenía un calibre más grande, no escuché calibres sobre 160 gramos. Y nosotros lo tuvimos sin hacer, según nosotros, el mayor esfuerzo, se lo digo bien en serio, humildemente, en el sentido de que no es que tengamos una super receta o un super promotor de crecimiento. Lo que sí raleamos temprano, en general, salvo las variedades que se parten, todas las raleamos lo más temprano que podemos. Pero aquí llamáis temprano. ¿De qué tamaño? De arveja para arriba. Sí. Y tratamos de dejar el raleo listo al tiro. Entonces, claro, si me dice, yo hice 3 pasadas, si la tercera pasada la hay a botar un 20 o un 30%, claro, probablemente se resiente mucho. Vuelvo al ejemplo de la Sudmeri, que nosotros todavía no la podemos manejar bien. Nosotros hacemos todo lo posible para que la cuestión y al revés. O sea, ojalá que el último raleo sea el 50% de la botada para que la cuestión se resienta y crezca lo menos posible y se parta lo menos posible. Este año no nos fue tan mal, pero es una variedad que no tiene todavía de cabeza, pero en la otra variedad en general, para nosotros el mayor calibre es el sinónimo de ganancia. ¿No? Acá no nos molestan los calibres. El hecho de que fue más tarde, que realmente a nivel de huertos, es la última variedad que hay. Sí, absolutamente, sí. Yo creo que es un gran problema. Sí, puede ser eso también, y además que seguramente ya se topan con algunas series o otras cosas. En el caso de nosotros nos preocupamos de hacerlo ojalá en el minuto y hacemos solamente un repase muy de maquillaje posterior a eso. Desarmando montones prácticamente, pero no tenemos problemas ni de forma, aquí en el carro son partidos, con otras variedades, no tenemos que... ¿Y cuál es el criterio del raleo? Nosotros dejamos al tiro una cantidad de frutos con el está bien, pero el sistema. aquí te dice, mire, déjeme 500 frutos para dar. No, es que por eso te digo, nosotros hicimos el sistema en B. Nosotros hicimos el sistema en B justamente por lo fácil y matemático que es. Tenemos 20 ramas, que lo que buscamos, pueden haber 2 más o menos, digamos. Entonces, si nosotros estamos buscando 280 frutos, inmediatamente lo dimos por rama. Entonces nosotros le decimos, déjeme 12 por rama. 14 por 14 las pueden contar, más o menos. No es decir, déjeme 500 por planta. Entonces, eso favorece mucho el tema. Y normalmente, si tú sacas la cuenta, un fruto cada 8 centímetros lineal, a pesar de que igual, en algunos videos se los mandé, que nosotros dejamos alguna estructura que van un poco hacia arriba de la rama horizontal, ¿no es cierto? Entonces, igual en esa le colocamos un par de frutos. Pero al final se traducen 12, 14 frutos por rama, y con eso llegamos más o menos al pero ojo, yo lo que aprendieron los carosos es que lo que importa en el valor que tú dejes el más grande, y esa cuestión es como un trauma, así usted de que no, tengo que dejar separado. No, si los dejáis para el otro lado están juntos y no se van a topar, deja el más grande, aunque te queden poquito, porque no lo pille jamás este fruto chico y el más grande. Y esa cuestión explota en los nectarinos, nosotros que no vaya separando, no, deje usted en la familia 3, 4, pero lo más grande. O sea, de hecho, el criterio para nosotros para entrar, aparte del tamaño, es justamente que podamos identificar los más chicos. Porque de repente chicos vienen cereales. Y esos radios son muy malos, porque al final tienes que botar un 50% más. En el caso de que tú ya puedas identificar, efectivamente nuestro criterio es dejar el más grande y se vota todo. Pero aunque te queden a una de 860 carosos, tenerlo rayado
Sí, yo estoy de acuerdo. Y además que el color en Sulpequita, bueno, siempre cuando Sulpequita era más joven que ahora, siempre decíamos fea pero rica. Entonces, y lo que pasa es que la falta de ese 70% no es que tenga como estriado bien repartido el color de fondo y uno lo ve, no, lo tiene en el cáliz, en la parte calicinal, y se ve esa parte verde con verde medio de marciano, medio raro. Entonces, sí, yo sé, y no es la primera vez que escucho ese comentario, en Europa también lo escuché, que es un poco la atención que tiene Atanasio Naranjo, que tiene un ensayo Sulpequita en Extremadura. Dice, me encanta la variedad, la encuentro espectacular, dice, como dice, un sueño de sabor, no me acuerdo una cosa así, pero tiene esta base verde que me complica. Y esa cuestión la tiene que... Ahí fue la misma opinión de este cliente. Sí, ese es un tema. Pero yo veo que ese problema fue mucho más acentuado al principio, cuando estaban los huertos jóvenes. Ahora con 45, 50 toneladas me parece que se está cubriendo mucho mejor. No sé si porque penetra más el sol, no sé, la luz, la radiación, no lo sé. Pero nosotros no tenemos ese problema. Y yo tengo un X, ya más grande. También una experiencia de Colorado también se puso. Sí, en Italia. En Italia. O sea, dos comentarios. Uno, yo creo que, y esto es un comentario muy personal, la ciruela en general, el tema visual, hoy día como especie, hay tantos colores, hay tantos calibres, hay incluso formas, que siento que esa es de alguna manera algo que podría entrar a desarrollar las áreas comerciales de cada empresa, porque en el fondo si tienes el sabor, no es como la cereza, que en el fondo estáis buscando una imagen única. El ciruela es tan amplio el rango que sinceramente como que da para que el área comercial haga un desarrollo de hacerle entender al consumidor que no es con el visual, pero el visual puedes identificar una variedad, pero no quizás entrar a exigir que sea con colores. Si hay juegos de dinosaurios que son exquisitos, entonces, o hay ciruelas chiquititas que también andan súper bien, entonces creo que esto de repente es súper bueno como empezar a transmitir a las respectivas áreas comerciales, ser como más open mind con los desarrollos a nivel visual. Eso comentario sobre la parte, personal, totalmente personal. Y lo otro, creo que con instancia para definir entre todos qué parámetros podríamos, porque como dice Sergio, no tenemos todavía una receta, entonces tratemos de empezar a ver cómo hacer la primera receta y empezar a definir, yo creo que unos 2, 3, no sé qué opinan, les propuestas 2, 3 parámetros, los más relevantes que a la mayoría les interesen, y durante el invierno trabajar en un modelo de ensayos, definir dónde, definir cómo, y definir cómo los vamos a ir evaluando. Entonces hoy día tenemos, no sé, tenemos firmeza, tenemos color, tenemos Brix, tenemos calibre, tenemos acidez, ir quizás buena instancia para definir cuáles son los 3 parámetros más importantes en los que nos queremos centrar, para empezar a tener una idea de cuál es la receta con estos parámetros, y ir avanzando año a año. Si esto de la receta no lo vamos a resolver en una temporada, pero sí podemos partir. Sí. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que hay que partir también en dando la información solicitada. Cuando parece que teníamos un seguimiento de la firmeza de los BRICS, que muchos fueron mateos y cumplieron, pero muchos no cumplieron. Entonces yo creo que ahí teníamos una base de datos muy interesante que podíamos, era para que la compartiéramos todos en el fondo y tener curvas de maduración en distintas zonas, y eso ya sería un dato súper interesante, con distintas formaciones, distintos patrones, muchas cosas que no son perfectas, pero yo creo que ya es un dato, porque ya tenemos mucho puesto de producción, así que sí, estamos totalmente de acuerdo, Loreto, diríamos, nosotros tenemos que organizar esa como un pequeño comité técnico